Gracias, me llamo Beatriz Gutiérrez, pertenezco al grupo de investigación de mejora genética animal de la Universidad de León y también soy coordinadora del grupo de innovación docente BETGNULE de dicha universidad. Os voy a presentar una experiencia de gamificación basada en el uso de cartas didácticas denominadas familias Falconer. Todos sabemos que la Agenda Renovada de la Unión Europea sugiere que las universidades se adapten y se renueven para conseguir unos estudiantes que tengan éxito en su futuro en un mundo cada vez más complejo e interconectado. Eso nos lleva a que tanto enseñanza, aprendizaje como evaluaciones tienen que estar centradas principalmente en el estudiante. En cuanto al proceso de aprendizaje, tendríamos un aprendizaje activo donde el estudiante tiene una participación mucho más activa y el profesor pasa de ser un mero transmisor del conocimiento a ser un guía en ese proceso de aprendizaje. Se han desarrollado diversas metodologías para fomentar ese aprendizaje activo. Una de las más importantes en las últimas décadas ha sido la gamificación, que es el uso de elementos, de diseños de elementos del juego en contextos no lúdicos con la intención de aumentar tanto la atención como el compromiso de los estudiantes. Nuestro grupo es responsable de la docencia de asignaturas relacionadas con la mejora genética animal en la Universidad de León, tanto en la Escuela de Ingeniería Agronómica como en la Facultad de Veterinaria de León. En los primeros temas de estas asignaturas se introducen los conceptos clásicos de la genética cuantitativa. Son conceptos abstractos que para los alumnos suponen una dificultad añadida, les es difícil, y ante esta limitación observada nos surgió la idea en nuestro grupo de innovación docente de realizar un ensayo piloto en un grupo de la Escuela de Ingenieros Agrónomos con un número reducido de estudiantes, de 10 estudiantes, unas cartas de juego de familias que sirvieran para ayudarles a interpretar esos conceptos abstractos. El objetivo en este trabajo es implementar ese juego en un grupo del grado de veterinaria con un mayor número de estudiantes matriculados, más de 100. Con lo cual, en lo que es esta experiencia de gamificación podríamos dividir una fase de preparación donde se incluye la selección de los conceptos, el ensayo piloto con el grupo pequeño de estudiantes y después las adaptaciones, y una fase 2 de puesta en práctica y evaluación ya en el grado de veterinaria con más estudiantes. Los conceptos seleccionados para las cartas, inicialmente hicimos una primera versión de las cartas, como se muestra. Se seleccionaron conceptos de la genética cuantitativa clásica, del libro Falconer y Mackay, que da nombre a nuestro juego, e hicimos el juego con 10 alumnos en agrónomos. La experiencia fue positiva y después en veterinaria, esta primavera pasada, hicimos una sesión voluntaria para que jugaran con las cartas ya renovadas y actualizadas. Los alumnos estuvieron también, les mandamos una encuesta voluntaria para que evaluaran distintos aspectos del juego. Además, hemos hecho una evaluación objetiva del posible efecto del uso de estas cartas para el rendimiento académico. Comparamos las notas del control del bloque 1 de la asignatura de veterinaria, que se centra mucho en estos conceptos abstractos, con el año anterior. Como resultados tenemos una versión renovada de las cartas familias Falconer. Por ejemplo, ahora son verticales en vez de horizontales, que fue una de las limitaciones que vimos con el grupo pequeño de estudiantes. Hemos duplicado todas las cartas, las hemos dividido en 2 partidas y propusimos esta actividad voluntaria donde observamos una participación bastante positiva de los estudiantes. Un 57% de los matriculados se registraron y participaron. La actitud fue muy positiva, se observó una captación de los estudiantes y sobre todo un muy buen ambiente a nivel colaborativo y de interacción entre ellos y el uso del material de apoyo de la asignatura. La encuesta voluntaria, pues tuvimos 26 respuestas solo, pero bueno, esto nos enseñaron con estas respuestas que todos ellos consideraron que fue la sesión entretenida e interesante, les ayudó a comprender mejor esos conceptos y sobre todo les facilitó el estudio para ese primer control de la asignatura.
Las normas, era un juego, las normas quedó un juego de familias parecido al típico juego del chinchón, de la baraja española, y aunque no conocieran las normas, pues les fue fácil asimilarlas. Valoraron el 73% positivamente la competitividad que se desarrolló en el juego, y también todos estuvieron de acuerdo que la interacción entre alumnos en los equipos, entre las parejas y entre los distintos equipos fue muy positivo. También, como les dejamos utilizar trabajaban en parejas y un estudiante tenía acceso a los apuntes para ayudar al compañero que estaba jugando, tenían que justificar cuando hacían una familia porque esas cuatro cartas estaban emparejadas, y los contrarios comprobar que eso era cierto o no cierto. Hubo una diferencia significativa entre las notas del control de ese primer bloque entre el año que hicimos la gamificación y el curso anterior, aunque esa diferencia no fue significativa con respecto a las notas del examen final. Estas cartas solo se desarrollaron para las cartas para los conceptos de ese primer bloque. Nuestras conclusiones es que la alta participación que observamos en una sesión voluntaria pues nos hace pensar que están abiertos a este tipo de actividades diferentes. Su evaluación fue positiva en distintos aspectos de diseño y competitividad y demás del trabajo, y sobre todo que se podría utilizar en otras asignaturas que también se centran en este tipo de conceptos abstractos que en ciertas carreras les es difícil y les hace rechazar la asignatura desde el primer momento y no engancharse después ni comprender los temas posteriores en la asignatura. Y nada más. Muchas gracias.